Buenas noches mis amigos, mis amigas, hoy les vamos a presentar un tema que yo creo que está bastante disfrutón, ¿verdad? Va a estar bastante disfrutón y va a ser el tema de un fantasma según la Biblia, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es agradecer al que nos va a presentar estas diapositivas, que nos ha facilitado las diapositivas que vamos a estar presentando, que es Marcelo Pazmiño, ¿verdad? Que es nuestro amigo, ante todo nuestro amigo, más allá de las... puede haber diferencias de muchos tipos, pero es que somos amigos, ¿verdad? Y yo lo tengo por amigo, y para mí es un hombre honrado, ¿verdad? Y pues es mi amigo. Entonces, pues agradecerle a Marcelo Pazmiño su colaboración con este ministerio, que nos ha facilitado las diapositivas que vamos a presentar, las 3 diapositivas que vamos a presentar. Entonces, empezar diciendo que cuando ven a Yahshua HaMashiach los discípulos andando por el mar, no vamos a ir para allá en las escrituras, simplemente lo vamos a hablar de referencia, ¿verdad? Entonces Yahshua HaMashiach anda sobre el mar y le dicen los discípulos, se dicen los discípulos unos a otros, mirad, un fantasma. ¿Y él qué dice? Yahshua HaMashiach, ¿qué dice? Dice, no temáis, yo soy, ¿verdad? No temáis. Y es que el miedo materializa fantasmas. Repito, el miedo materializa fantasmas. Entonces, como vivimos en una sociedad de miedo, en un estado del terror, en un campo de concentración psíquico y un estercolero monumental, el miedo materializa fantasmas. Entonces, por eso, como el miedo materializa fantasmas, se cree en una enfermedad que puede ser hasta asintomática. Pero oigan, si una enfermedad es asintomática, entonces es enfermedad psicológica. Y si es una enfermedad psicológica, a la verdad bíblica es un mal inventado por los inventores de males, muchos de ellos predicando palabra de poder, supuestamente. Pero para hacerlo jocoso, ¿verdad?, y llevadero desde el primer momento, vamos a estar con una canción de Barrio Sésamo en español que hablaba sobre los fantasmas, ¿verdad? Las brujas y los fantasmas. Barrio Sésamo de España. Aquí la tienen. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, las brujas, los fantasmas, los reyes magos y el coronavirus son de mentiras, sí, 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 son de mentiras, sí, sí, sí. Lo que hay en vez de coronavirus es una corona de vida para el vencedor, ¿verdad? Eso sí, lo hay.
una corona de vida. Y para el marido, para el esposo, corona es su esposa. Y para la esposa, su corona es su marido, su amado Yahshua, ¿verdad? Entonces vamos a ir presentando ya las diapositivas. Vamos con la diapositiva 1, ¿verdad? Esta diapositiva 1 es de Levítico 26, ¿verdad? Y menciona la palabra H178 en inglés, ¿verdad? Levítico 26, que luego lo vamos a leer todo también, ¿verdad? Si no me equivoco, luego vamos a tocarlo también. Levítico 26 dice: y la persona que atendiese a encantadores, y esta palabra encantadores es lo que se traduce, ¿verdad? Aquí en el H178 del diccionario Strong, si no me equivoco, menciona encantadores en relación con nigromantes, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la palabra hebrea que es, ¿verdad? Ahora, esta palabra H178 que menciona encantadores en relación con nigromantes, aunque lo explica en inglés, luego lo vamos a ver en español, significa consultas a los muertos, ¿verdad? En nigromantes, encantadores, son los que consultan a los muertos, ¿verdad? Que ya sabemos que no son muertos, sino que son espíritus, digamos, impuros, ¿verdad? Entonces, los que consultan a los muertos van detrás de espíritus indignos, no dignos, son peor que cerdos, ¿verdad? ¿Y cuántos ilustrados hay que son peores que los cerdos? Porque los cerdos de 8:33 de Lucas 8, 30, pero primero vamos a ver el texto de Levítico 26, no sé si lo hemos leído ya en español. 26 dice, sí, la hemos leído, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen, en esa primera diapositiva de Levítico 26. La palabra en inglés designada con el H178 es la palabra encantadores, en relación con nigromantes. Consulta a los muertos, ¿verdad? Y los que consultan esos ocultismos son peor que los cerdos, porque los cerdos se despeñaron cuando vieron espíritus impuros en ellos. Cuando notaron espíritus impuros en ellos, los cerdos de la buena nueva del Evangelio se despeñaron, ¿verdad? Por el acantilado. Pero los cerdos ilustrados, ¿verdad?, van tras esos espíritus impuros, indignos, muertos, ¿verdad? Entonces, para presentar, antes de presentar la diapositiva 2, vamos con el verso donde habla de este episodio de los cerdos, ¿verdad? Los cerdos son más dignos que muchas personas que están supuestamente en una ilustración o iluminados por algo, ¿verdad? Entonces dice: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó, ¿verdad? Entonces ya vamos con la diapositiva 2, que nos va a hablar de Deuteronomio 18, 11 es 11, 18:11, perdón, Devarim 18:11, está en caracteres hebreos, ¿verdad? En Deuteronomio 18:11. Del libro de Deuteronomio.
Dice así, 18:11, 18:11, 11, antes de dicho bien. Dice, ni los encantamientos, ni consulte a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Esas son mitzvot, esos son órdenes del bendito sea, para su pueblo. Si quiere ser parte de su pueblo escogido, que va a estar morando con él eternamente. ¿Verdad? No debías ni decantarte, ni posicionarte, ni buscar a los encantamientos o encantadores, ni consultar a los adivinos, ni a los que invocan a los espíritus, ni a aquellos que consultaban a los muertos, ¿verdad? Entonces esto está ahí en esta diapositiva 2 en caracteres hebreos, y subrayada en esta diapositiva número 2 podemos ver la palabra obeb. Ahí está la palabra obeb, subrayada en el hebreo, ¿verdad? Esa palabra subrayada es obeb. Obeb es nigromante, encantador, y es la misma raíz, y no de casual esto, para que lo tengan en cuenta, lo vamos a contar así de pasada, pero esto hay que tenerlo en cuenta, que obeb, que es la palabra designada en hebreo para la palabra nigromante o encantador, es la misma raíz que ovni, ¿verdad? Ovni, ¿verdad? Y es que el ovni y el obeb, que es un nigromante, un encantador, un alquimista de la palabra, es la materialización de una mentira, es un ovni, es un obeb, la materialización de una mentira, una corrupción destinada a engañar los sentidos, ¿verdad? ¿Qué es un ovni? Bueno, pues saben que es un acróstico que viene a decir que es objeto volador no identificado, ¿verdad? Entonces, no está identificado porque es una corrupción visual o auditiva destinada a engañar los sentidos. Vamos ya con la diapositiva número 3, donde tenemos que el H178 obeb, traducido al español, es encantador o consultor con espíritus de familiares, mago, nigromante, ¿verdad? Ese es el obeb, ¿verdad? La persona nigromante, encantador. ¿Cuántos encantadores de serpientes hay, verdad? Y también encantadas con la serpiente, ¿verdad? Que no será el judaísmo que hay. Bueno, entonces, como decimos, obeb, traducido al español, es encantador o consultor con espíritus de familiares, mago o nigromante, como pueden ver en esta palabra del H178 en esta diapositiva número 3. Entonces, ahora vamos al diccionario, no vamos a mirarlo porque ya está aquí anotado delante de mí, diccionario hebreo que menciona en su página 37 que la palabra para fantasma es espectro, esto lo dice el diccionario bíblico hebreo, ¿eh? La palabra que está usada para fantasma está relacionada, nos habla de espectro, ánima, una ánima era la que purgaba, las ánimas son las que purgan en un purgatorio, ¿verdad? Entonces la palabra para fantasma es espectro, ánima, espíritu, espiritista, nigromante y ocultista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el fantasma no era un ser transparente, nebuloso, ¿verdad? Solamente, sino que además era espectro, ánima, estaba purgando, era espíritu, pero era también el espiritista y el nigromante, el ocultista. Ese era el fantasma. Noten ya esto, porque esto ya es donde vamos. Ahora, tenemos que tocar, yo diría que obligadamente casi, el relato de Samuel, de primera de Samuel, donde nos habla de Saúl, sí, del rey Saúl, ¿verdad? Del otrora rey Saúl, 28, 7 al 8 del libro de Samuel, de primera de Samuel. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados,
buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y entonces, supuestamente que se le aparece el profeta Samuel para instruirle acerca de lo que debía hacer, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Saúl es evocar a los muertos. Esto no es nada que no esté de rabiosa actualidad, lamentablemente, en nuestros días, porque la Ouija, que tanto estrago hizo entre la juventud, ¿verdad?, al menos de mi época en adelante, la Ouija era pues esa tabla de espiritismo para hacer espiritismo y se evocaba también a los muertos, ¿verdad? Pero es que también toda la religión que parte del vaticanismo, del vaticinio del Vaticano, ¿qué es vaticinio? Vaticinar, ¿verdad? ¿Qué es vaticinar? Consultar a espíritus no puros, ¿verdad? Cuando esto se le había dicho de esta manera a Moisés, vamos a ver si lo encontramos, vamos a ver si lo encontramos porque se me ha borrado de últimas, pero lo vamos a encontrar, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en Levítico 19:31. En el 19:31 del libro de Levítico, de Vayikra, dice, no os volváis a los medium ni a los espiritistas. Esa palabra medium es la misma palabra, obeb, ¿verdad? Nigromante, encantador, ¿verdad? Espiritista, ¿verdad? Ocultista. No os volváis a los medios ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos, ¿verdad? Esos medios era el que te ponía en contacto con el espíritu, ¿verdad? Y esa mediación está hasta el día de hoy. De hecho, es que, vamos, podríamos hablar todo lo que quisiéramos, porque la sede de Nueva York en la ONU tiene toda su disposición es para contactar con espíritus. Y esa sede y esa filosofía de la ONU toma del hinduismo y de Madame Blavatsky, que era una auténtica medium espiritista, ¿verdad? Y entonces, cuando en Levítico Vayikra estaban advertidos, ¿verdad? Pero es que después de estar advertidos por Vayikra 19:31 y saberlo, de todas maneras se van con la espiritista, hacen como Saúl, ¿verdad? Cuando está en Levítico Vayikra 19:31, no os volváis a los medios ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el patrón vuestro Elohim. Ahora, entonces, si los muertos nada saben ni pueden ya ninguna obra hacer, según nos dice Eclesiastés 9:5 al 6, pueden ustedes leerlo, ¿verdad?, por su cuenta. Si quieren lo miramos nosotros, pero yo creo que con la referencia sería suficiente, pero lo vamos a dejar todo lo mejor dispuesto posible. Eclesiastés 9:5 al 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, y entonces, si esto es así, ¿quién habla cuando se pone en contacto la espiritista o el espiritista, el medium, con ese espíritu que supuestamente habla a través de una ouija o a través de una voz de ultratumba? Bueno, pues la respuesta nos la va a dar Yahshua HaMashiach. ¿Quién mejor, verdad? Y en Lucas 9:60
nos dice así, esto ya para que ya se sitúen, nos situemos, mejor dicho. 9:60 dice, Yahshua les dijo a los discípulos, vamos, a los que querían seguirle, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces, ¿qué es lo que ha habido en esta vida? Muertos enterrando a muertos, ¿verdad? Si quieren hacer una historia de su nación o una historia de la iglesia, ha sido esto. Se puede resumir en esta síntesis magistral de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Muertos enterrando muertos. Ahora ya comprenden quiénes los que han hablado. Muertos enterrando muertos. Entonces, en el caso de Saúl, que yo sé que todavía les hace guruguru, en el caso de Saúl con la bruja de Endor, se permite descender a Samuel desde la consecución porque ya había conseguido llegar en el plano de Elohim, ¿verdad? Digamos que se había ya posicionado en lo Elohim, en lo elogiable del último tiempo, porque Elohim siempre ha estado ahí. O sea, lo que estamos en Elohim siempre hemos estado ahí, ¿verdad? Entonces, Samuel se le hace descender, digamos, a este plano, a Samuel, a fin de que Saúl fuera atormentado en su extravío por consultar a la bruja, ¿verdad? Por eso se permite, sea en la manera que sea, a Samuel llegar a este plano de la existencia cuando ya estaba, digamos, en Elohim, en lo que es eterno, ¿verdad? No quiere decir que quien se muera ya ascienda a Elohim, porque es necesaria la redención, pero lo que es siempre ha sido. O sea, lo que es Elohim siempre está ya configurado, por eso actúa con tanto poder, por eso es Elohim. Entonces, espero que eso lo hayan entendido. Y entonces el fin de aparecérsele Samuel a Saúl fue para atormentarle debido al extravío, ¿verdad? Para que pudiera saber lo que estaba haciendo y ser consciente de cuánto se había extraviado de su reinado en Elohim, de tener su reinado como servidor de Elohim. Porque vamos a ver en Isaías 8:19, en Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, oigan esto, responded, ¿no consultará el pueblo antes bien a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una contrariedad. ¿Cómo vas a consultar a los muertos por los vivos si los muertos no están en la jugada de los vivos? Es absurdo, ¿entienden? Entonces, son dos dimensiones totalmente opuestas, la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, esta palabra que se menciona aquí en Isaías 8:19, según el diccionario bíblico, la palabra para preguntad a los encantadores o a los adivinos, ¿verdad? Se refiere a muertos o ánimas, ¿verdad? Se designa para muertos o ánimas, encantadores o adivinos, muertos o ánimas que están purgando, digamos, purgando más que nada sus pecados, su extravío, como Saúl, le tocó purgar, ¿verdad? Atormentarse él mismo por extraviarse de esa manera. Entonces fue un ánima en ese momento Saúl. Entonces están en un purgatorio, por eso dice que susurran hablando. Oigan, ¿cuántas voces susurrantes hay por ahí? Flemáticas, susurrantes. Pero es que susurran hablando es la voz de ultratumba, la clásica voz de ultratumba que siempre se ha tenido como que resuena, no, es que susurran hablando, según la escritura, según la profecía. Aquí lo vemos en Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando.
Encantadores y adivinos, que quiere decir muertos o ánimas, ¿verdad? En la palabra que es. Entonces dice que susurran hablando. Esos muertos y esas ánimas, esos que están purgando sus pecados ya en esta vida, para extraviarse, para perderse, por eso son ánimas, están purgando. Y son lo que viene a ser encantadores, que son muertos, Obeb, ¿verdad? Que hemos visto antes. Entonces susurran hablando. Tremendo, ¿no? Susurran hablan con flojera. Tremendo, ¿no? Entonces, esa es la voz de ultratumba. Pero entonces me pueden decir, bueno, ¿y quién habla en las sesiones espiritistas? ¿Quién habla en las sesiones espiritistas? ¿Quién habla? ¿Demonios? O me pueden poner la frase en otras sintaxis, que sería, ¿quién demonios habla en las sesiones espiritistas? ¿Verdad? Y así les respondería, pues de la manera que vamos a responderle, exactamente igual. Bueno, ¿y entonces quién habla en los exorcismos? Pues les voy a responder, hablan los nigromantes, los encantadores, los Obeb. Y los Obeb son de carne y hueso, pero están registrados en espíritus de error. ¿Sí? Los Obeb, los encantadores, los nigromantes, los alquimistas de palabras, los que hablan susurrando, supuestas palabras melodiosas, esos son de carne y hueso, pero están registrados en espíritus de error. Y esos espíritus de error van desde sus formas más grotescas, en lo que son las manifestaciones grotescas demoníacas, hasta las formas más sutiles y que parezcan menos dañinas, pero que lo son también. Porque es que susurran hablando palabras de error, de mentira, ¿verdad? Entonces todo es dañino en ellos, en estos encantadores, nigromantes, Obeb. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, en Isaías 29, 2, 4, en Isaías 29, versos 2 al 4, nos va a decir de la siguiente manera. Dice, mas yo pondré a Ariel es Jerusalén, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, ¿verdad? Ariel, que significa en su etimología, se utiliza para león de Elohim, según su etimología parece ser, pero Ariel se refiere a Jerusalén. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos. Esto se cumple a la perfección en el sitio babilónico, inmediatamente posterior a esta profecía de Isaías, y también sobre todo en el sitio romano, ¿verdad?, de las tropas romanas en el año 70. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra. Ese hablarás desde la tierra es lo que nos llama la atención. Ahora verán. Y tu habla saldrá del polvo, voz de ultratumba, susurrante. Hablan flojito, pero son nigromantes. Son muertos o ánimas purgando, ¿verdad? Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, baja frecuencia, en su tonalidad y en su contenido, baja frecuencia. Tu habla saldrá del polvo, Jerusalén de abajo, terrena. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, tremendo. Y tu habla susurrará desde el polvo, lo que está pasando en todo aquel que forma parte de la Jerusalén terrena, del mal entender el reino de Elohim. Todos se han quedado en esa frecuencia, registrada aquí en Isaías 29, 2 al 4. Esto es tremendo de entender.
Y esta palabra dice, y tu hablas saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. En su palabra, en el diccionario bíblico hebreo, la palabra que utiliza aquí es la palabra polvo mortuorio, o lo que es lo mismo, lo que nosotros hemos venido diciendo desde bastante anterior a este mensaje, lo que es baja frecuencia, ¿verdad? Frecuencia polvo. Pues resulta que es polvo mortuorio. Polvo mortuorio es toda aquella palabra flojita que es de ultratumba, de aquellos que susurran hablando, pero que es que susurran hablando porque están purgando sus pecados, porque son muertos o ánimas. Porque son nigromantes, encantadores. Entonces, todos esos quedan en un polvo mortuorio que forma parte de la Jerusalén que no es de arriba, sino en la frecuencia polvo de abajo. Porque consultar a los muertos, a los agoreros, a los encantadores, a los nigromantes, aquellos que susurran hablando, susurran hablando, hablan que parece que es que te regalan el oído, pero son voces de ultratumba, están purgando sus pecados. Son ánimas, muertos en vida, muertos que entierran a sus muertos. Entonces, consultarles a estos que hablan susurrando, que están en la frecuencia baja polvo, ¿verdad? Dice que es polvo mortuorio, todo lo que de ellos sale, es una voz susurradora de ultratumba, son muertos en vida, es polvo mortuorio todo lo que sale de ellos. Y forman parte de esa Jerusalén terrena, de ese entendimiento de la vida materialista, carnal, ofuscado. Consultarles a ellos va contra la Torá, porque en Deuteronomio 18:11, Devarim 18:11, nos dice así. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, no haya en medio de tu congregación Yisrael, Jerusalén que quieres ser de arriba, Yisrael que quieres vencer con Elohim, no haya en ti ni encantador, obeb, repito, nigromante, hablan en susurros, susurran hablando, encantadores, son encantadores. Ni adivino, ni mago, ahí ya si metes magia te vas a la cábala, por supuesto, ni quien consulte a los muertos. Es que esos muertos que hablan susurrando, que son encantadores, adivinos, nigromantes, a su vez escuchan a otros muertos y los protegen. Entonces se mueven en el polvo mortuorio de todo lo que es la Jerusalén terrena, un entendimiento materialista. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. ¿Verdad? Entonces se quedan como un polvo mortuorio, costra sobre costra, como quedaron las anteriores. Por esas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti. Así que entonces, vamos con la lectura al español de lo que es la última diapositiva que vamos a presentar hoy, que es esta última, y es de Primera de Crónicas 10, 13 al 14. En Primera de Crónicas 10, 13 al 14, dice así, ¿verdad? Agradeciendo una vez más a nuestro amigo Marcelo Pazmiño, dice, así murió Saúl por su rebelión. ¿Por qué murió Saúl? Porque ya era un muerto, enterrando a muertos. Entonces, si se entretenía en
en escuchar a muertos, en vivir con muertos y en enterrar con muertos. ¿Cómo acabó Saúl? Muerto. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, ¿verdad? Que mandaba no consultar con aquellos que hablan susurrando, con encantadores, con nigromantes, ni que decir tiene, con ocultistas, ¿verdad? Con ocultistas, cabalistas, ¿verdad? Encantadores, consultores con espíritus de familiares, ¿verdad? Magos, nigromantes, espiritistas, espectros, ¿verdad? Vaticanos, ¿verdad? Vaticinadores del Vaticano, que miran vísceras. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, porque consultó a una adivina, a una Obed, que ya estaba ahí en la frecuencia polvo, y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que así se las gasta nuestro Elohim, señoras y señores. Entonces, el Levítico, Vayikra 19:31, ya lo hemos leído, este Levítico 19:31, pero vamos a volver a leerlo. Levítico 19:31 dice así: no os volváis. Por eso murió Saúl y por eso siguen muriendo, porque les gusta la voz de ultratumba, la voz del que susurra hablando, la voz del que purga en esta vida, ¿verdad? Purgan porque son ánimas muertas, por eso no les llaman a la reflexión, por eso no les llaman a la vida, por eso no les llaman a la sabiduría, sino que lo que les llaman es al vivir sin reflexionar, ¿verdad? Al hablar sin sabiduría, sin prudencia, ¿verdad? Y entonces se extravían de tal manera que forman parte de esa frecuencia, de ese polvo mortuorio. Entonces el mandato era: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis a todos estos que hablan flojito, que susurran hablando, porque son ánimas del purgatorio, susurran hablando. Uy, qué flojito, ¿verdad? Uy, qué flojito. Claro, y lo que les gusta que piense la gente es que los espíritus, los fantasmas, los espíritus, son entelequias, son nebulosas. No, si son de carne y hueso, y son ellos, que dicen mentira, que van a consultar con encantadores, que son nigromantes, que son y quieren materializar una mentira, una corrupción destinada a engañar los sentidos, ¿verdad? Entonces consultan espíritus de familiares, onomásticas de santos, escayolas, magos, referentes de cabalistas, referentes de predicadores también muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Muertos que entierran a sus muertos. Entonces dice: no os volváis a los cantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. ¿Verdad? Consultarles para alguna información, digamos, profética, ya es errar, porque uno se contamina con ellos. ¿Verdad? Susurran hablando. Tremendo. Entonces hay que salir de ese polvo mortuorio, hay que sacudirse de encima todo ese polvo mortuorio e ir hacia la vida. La vida es reflexión, afirmación de la vida, en lo que es tener conciencia de ti mismo, de lo que eres, no compararte contigo, sino compararte con la referencia, con la estatura perfecta del varón perfecto, Yahshua HaMashiach, ¿verdad? E ir hacia él, ¿verdad? Hacia él siempre, no mirando ni a izquierda ni derecha, ¿verdad? Y entonces ese polvo mortuorio, ¿verdad?, de esos adivinos, encantadores, obeb, astrólogos, cabalistas, nigromantes para evocar muertos, porque ¿qué son los santos también? Que se tienen por intercesores en el catolicismo, muertos. Pero es que tenemos a cabalistas que invocan
o evocan ángeles y evocan también otras entidades desde el judaísmo, ¿verdad? También otras entidades y ángeles que son parte de ese polvo mortuorio que envuelve a todos esos cerdos que en lugar de renunciar a lo oculto, como nos dice 2 de Corintios 4.2, en 2 de Corintios 4.2 nos dice claramente nuestro patrón Yahshua HaMashiach a través del apóstol Shaul, dice, hombre, renunciad al oculto, ¿verdad? Renunciad al oculto. Todo aquel que no os lleve a una conciencia, ¿verdad? Aún ver las cosas como son, a palabras engañosas, entonces está muerto, enterrando a sus muertos. Entonces, hay que renunciar al oculto, renunciar a esos ocultistas. 2 de Corintios 4.2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Oigan, es que susurran hablando. Es que susurran hablando, es que son astutos. Es que la gente no es capaz de ver lo que es de verdad una voz de ultratumba. Es un susurro hablándote. Porque es un ánima purgando sus pecados. Pero es que no va a dejar de purgarlos nunca, porque es un ánima, un espectro, un muerto ya por adelantado. Entonces, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, que es a lo que van, porque son corrupciones. Ellos mismos son corrupciones destinadas a engañar los sentidos. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad. La manifestación de la verdad. Ponerlo todo como es, claro, nítido. Manifestación de la verdad. Oigan, como hemos dicho antes, ¿qué pasa? Que es una enfermedad asintomática. ¿De qué me estás hablando? Si son males inventados por inventores de males. Y es que como no tienen respeto por la palabra, no tienen respeto por la verdad, primero, no manifiestan la verdad, y segundo, ¿cómo van a recomendarse a sí mismos? Claro, por eso odian a todo aquel que sea capaz de recomendarse a sí mismo. Y en ese poder de Elohim, que eso sí que es poder de Elohim, nos hemos movido siempre el pueblo de Elohim, porque dice la manifestación de la verdad, sino por la manifestación, no adulterando la palabra de Elohim, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos la manifestación de la verdad manifestada, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Como digo, esto ya no lo pueden ni asimilar. ¿Por qué? Porque son muertos. Es que, ¿cómo se va a recomendar a toda conciencia humana delante de Elohim gente que está muerta? Claro que no pueden. Y por eso odian a todo aquel que se pueda recomendar a toda conciencia humana delante de Elohim manifestando la verdad. Claro que nos odian. ¿Cómo no nos van a odiar? Nos odian y nos quieren. Por eso son quienes son. Por eso son el engaño que son y la mentira que son en ellos mismos. Entonces, queridos y queridas, entonces estos que andan con astucia, que no quieren renunciar al oculto, que no manifiestan la verdad y que ni mucho menos pueden recomendarse a toda conciencia humana delante de Elohim, pues lo que hacen es que se visten bien y se perfuman, claro. Es que están muertos, para que no se les huela que es que están muertos. Son voces de ultratumba porque son ánimas penando. Entonces se visten bien, muchos de ellos con corbata, y se perfuman y gastan buenos zapatos, buenos trajes, buenas camisas. Y se visten bien y se perfuman porque lo que tienen es hediondez de muerto. Eso es lo que tienen, ¿verdad? Por eso intentan disfrazarlo con perfúmenes y con vestimentas, que no son ni mucho menos de lino fino, porque no tienen acciones justas, ¿verdad? Entonces vamos a acabar presentando palabras que he anotado en esta pizarra. Vean ustedes que tenemos la palabra fantasma, que
en su perfecta atribución, diría yo, en el español castizo, un fantasma es un fantoche, un fanfarrón. La misma palabra para fantasma es fantoche y fanfarrón en el rico español. Entonces, fantasma y fantoche tienen la misma raíz, que es fan, ¿verdad? Fant, es más, fant. Y fantasma, fantoche es fanfarrón, presumido, ostentoso, alardeador. Todo eso es hablar susurrando. Hablar susurrando. Fanfarrón, presumido, ostentoso, alardeador, y casi siempre todo esto, todas estas presunciones de fantoche, relacionadas con el materialismo. Es decir, no presumen de conocer a Elohim, que es lo que Elohim valida, porque dice, el que haya de gloriarse, gloríese en esto, en conocerme a mí, único Elohim verdadero, ¿verdad? Pero ellos se glorían, su ostentación, su presunción, sus alardeos, son en torno al materialismo, a los bienes de los que poseen. Así tienen coches, así tienen zapatos, así tienen trajes, así tienen regalos, así le dan regalos, así tienen suscriptores, así tienen iglesias, así tienen mega iglesias. Relación con el materialismo. Fantoches, fantasmas. Ahora, vamos a la palabra ghost. La palabra ghost en inglés es fantasma, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos la palabra gospel, que es un sentir evangélico. El gospel, ¿verdad? Es una música, digamos, un sentir evangélico. Ese sentir evangélico vendría el gospel de la palabra gospel, que es llamado, o la llamada de Dios, o la buena nueva de Dios, o la buena noticia de Dios, ¿no? Gospel. Pero a la verdad de las cosas, el gospel lo que fue es un sentir evangélico de fanfarronería. Fanfarronería, porque se movieron en la fantasmada, y es que tiene la misma raíz, gospel que ghost, ¿verdad? Por eso, el gospel, sentir evangélico, fue fanfarronería, presunciones, un mover caótico, ¿verdad? Palabras sin sentido, hablar primero que pensar, no reflexionar, no hablar para informar, sino hablar por inspiración. ¿Por inspiración de qué? Por inspiración de un caos que no se entiende, que ponen la escritura mango por hombro y sin cohesión, sin coherencia ni nada. Lo primero que se les venía. Y esos eran los grandes mensajes. Y cuanto menos Biblia dijeran y leyeran, más aplaudidos eran. Entonces, mover caótico, sentir evangélico, gospel, ostentosidad y alarde. ¿Por qué? Porque ese alarde y esa ostentosidad del gospel, que viene de ghost, fantasma, era, ¿verdad?, la doctrina de la prosperidad también. Se movió mucho ¿en qué? En la jurisdicción gospel, en la jurisdicción evangélica. ¿Pero por qué? Porque esa doctrina del alarde, de la prosperidad, de la ostentación, del mover caótico, de la presunción y de la fanfarronería, ¿verdad?, que son muertos enterrando a sus muertos y polvo mortuorio, todo esto, es ¿por qué? Porque son fantasmas. Son fantasmas. Fantoches, esos alardeadores, ¿verdad? Esos alardeadores que son de carne y hueso y que les interesaba que usted viera a los fantasmas como una nebulosa, pero que no tienen nada de nebulosa, ¿verdad? Sino que son de carne y hueso y son esos fantoches, fantasmas, fanfarrones. Y hasta aquí. Disfruten de esta bella noche y shalom, shalom para todos y bendiciones. Shalom, shalom. Besos y abrazos. Shalom.